Bueno, vamos a continuar con el análisis que estábamos viendo en la clase de ayer. Lo que nos faltó analizar con los gráficos es el supuesto de homogeneidad de varianza. Perdón, habíamos visto valor esperado y homogeneidad de varianza con el gráfico de residuos comunes versus predichos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro gráfico de dispersión y en lugar de utilizar los residuos comunes, recuerden que eran los residuos. Los residuos representan la diferencia entre un valor observado de la variable, es decir, un valor que aparece en la muestra, menos su correspondiente media de grupo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, vamos acá al ejemplo que estábamos trabajando. Si, por ejemplo, estamos en este grupo, ¿sí? Para el método empaque B, todas estas observaciones tienen su correspondiente residuo. ¿Cómo se calculan esos residuos? Haciendo cada uno de sus valores menos la correspondiente media de grupo, ¿sí? O el predicho. Entonces 20,06 menos 19,31 me va a dar un valor de residuo. Ese residuo va a estar estimando a un error típico, ¿sí? Porque pensemos que el error aleatorio es la fuente de variación que nosotros no podemos controlar y está dada por todas aquellas fuentes de variación que afectan a mis unidades experimentales y en consecuencia a todas las observaciones que yo pueda obtener de esas unidades experimentales, ¿sí? A todos los valores de la variable que yo pueda obtener de esas unidades experimentales. Entonces, digamos, el error o los errores vienen dados por la diferencia entre un valor típico de la población menos la correspondiente media poblacional grupal, ¿sí? Es decir, esta media, este predicho que está acá, cuando decimos predicho, está haciendo referencia a que esta media intenta estimar a la media poblacional de este grupo. ¿Sí? Entonces, lo mismo esta otra media intenta estimar a la media poblacional para el método empaque C, esta otra intenta estimar a la otra media para el método empaque A. Entonces, la diferencia entre un valor típico de la población cualquiera menos la media poblacional del grupo, eso me da el error aleatorio. ¿Sí? Voy a borrar el lienzo. El error aleatorio, que lo simbolizamos S sub IJ. ¿Por qué S sub IJ? Porque va a haber uno para cada dato, ¿sí? De la población. Es decir, para cada, digamos, combinación de fila y columna, para cada dato que se ubica en una fila y en una columna. Entonces, ese error se va a calcular un valor típico de la población, un valor cualquiera de la población, menos la media poblacional del grupo. ¿Sí? Esto que acabo de simbolizar es el error, que es un error típico de la población. Ahora, el residuo es, de alguna manera, la estimación de ese error, y lo podemos simbolizar con el techito, su IJ, igual a un valor de la variable que surge de la muestra, menos la correspondiente media
muestral de grupo o el predicho. Entonces, estos errores, porque va a haber un error para cada observación de la población, ese error yo lo desconozco, ¿sí? Es como un parámetro poblacional desconocido y lo voy a estimar con el residuo, ¿sí? El residuo es un dato muestral, ¿sí? Este residuo, porque voy a hacer cada valor de la muestra menos su correspondiente media de grupo, ¿sí? Media grupal o predicho. Entonces, cada uno de estos valores va a tener su predicho, cada uno de estos valores va a tener su residuo, cada uno de estos valores va a tener su residuo y así siguiendo. Y cada uno de estos valores tiene como dato su correspondiente media de grupo, ¿sí? Todos esos valores menos su correspondiente media me va a dar la estimación del residuo, del error, perdón. Esa estimación del error la llamamos residuo. Entonces, cuando yo quiera hacer un análisis residual, como se dice, para verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo, yo voy a utilizar los residuos, ¿sí? Estas diferencias, uno lo puede hacer a mano, ¿no es cierto? Trabajando con esto, pero no tiene sentido, porque tenemos un software que nos permite evitar hacer eso, ¿sí? El software ya va a calcular los residuos, y lo que vamos a hacer es comparar con los predichos para estos dos gráficos que estamos por ver, y después seguiremos trabajando con los residuos para otros gráficos. Pero siempre el residuo va a aparecer en el análisis. Una vez que yo concluya con las pruebas formales sobre si se cumplen los supuestos, podemos utilizar el cuadro de ANOVA para sacar conclusiones. Entonces, estos residuos son los que ya calculó el Infostat, que yo les mostré la clase pasada. Estos residuos aparecen acá están los residuos comunes. El residuo estudiantizado no es otra cosa que este mismo residuo, pero estandarizado. Se le resta la media de este conjunto de datos, la media dividido el error estándar de este mismo conjunto de datos, y ahí obtenemos el residuo estudiantizado. Ya vamos a ver para qué sirve el residuo estudiantizado, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a gráficos, diagrama de dispersión. La variable que vamos a colocar en el eje Y van a ser los residuos estudiantizados. Fíjense que para poder darse cuenta, cuando dice re, significa residuo estudiantizado. Entonces, ponemos eso en el eje Y y a los predichos los vamos a colocar en el eje X. Los predichos no son otra cosa que las medias de grupo, ¿sí? Aceptamos. Y fíjense que es muy parecido al gráfico que estuvimos analizando ayer, ¿sí? Tiene la misma forma, exactamente la misma. Pero fíjense cuál es la diferencia. Yo voy a hacer de vuelta el gráfico que vimos ayer. Residuos comunes versus predichos. Y les voy a mostrar cuál es la diferencia entre uno y otro. El residuo común, que es el que estamos usando acá, tiene esta escala de valores que aparece en el eje Y. Voy a agregar un poquito más de valores para que se vea. Aquí tenemos la escala de valores. Estos residuos, lógicamente, ¿cómo van a quedar expresados? Quedan expresados en la misma unidad de medida que los datos. Si yo estoy trabajando con pesos, estos residuos representan pesos. Si yo estoy trabajando con segundos, como es en este caso, el tiempo en segundos, estos residuos representan segundos. Y muchas veces los residuos comunes, como están expresados en la misma unidad de medida que los datos, pueden ser valores muy grandes, ¿sí? Valores muy grandes. O valores muy pequeños. Si yo los estandarizo, ¿sí? O los estudiantizo, como es en este caso, en este otro gráfico,
y agregar más valores. Lo que hago es reducir la escala de medida de los residuos. Se hace una escala mucho más pequeña y esa escala es la misma escala que los valores de Z o los valores de T, podemos decir, de la distribución normal estándar o de la distribución T-Student. Son valores estándar que como mucho varían hasta 3,89 negativos si usamos la tabla de probabilidades que tenemos nosotros, ¿sí? No va más que eso. En cambio, los residuos comunes sí es posible que tomen valores más grandes, justamente porque el residuo común, que es este, se calcula haciendo cada observación menos su media de grupo. Entonces, cada observación representa, qué sé yo, 15 segundos, por ejemplo, menos la media, 17 segundos. El resultado va a ser segundos. Y puede ser un valor muy grande, puede ser uno muy chico. Entonces, al estandarizar, lo que me permite es ver si estos valores se aproximan a una distribución normal. ¿Sí? Ese es el objetivo de estandarizar o de estudentizar los residuos, porque con el gráfico que yo obtenga voy a poder verificar el supuesto de, mejor dicho, indagar sobre el supuesto de normalidad. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que aplicar la regla empírica. La regla empírica, como por lo general nosotros trabajamos con un alfa de 0,05, la regla empírica, ¿qué nos decía en estadística 1? Que si una distribución tiene distribución simétrica o aproximadamente simétrica, a 2 desvíos de la media, acá está la media, a 2 desvíos de la media, yo tengo aproximadamente el 95% de los datos. En cambio, el 5% restante se dividía en las colas. ¿Sí? Acá iría 0,025 y acá iría 0,025. Entonces, como nosotros siempre trabajamos con un alfa de 0,05, nosotros podemos pensar que si el conjunto de datos tiene distribución normal, deberíamos esperar que a 2 desvíos de la media se encuentre aproximadamente el 95% de los datos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer con este gráfico de residuo estudentizado es trazar esos 2 desvíos. Nuestra media es 0, que anda más o menos por acá. Entonces vamos al eje Y, le vamos a marcar en líneas de corte, vamos a agregar 0, le damos Enter. Vamos a agregar 2, le damos Enter, y le agregamos menos 2, y le damos Enter. Acá voy a hacer un poco más chico esto, si se puede ver mejor. Vamos a hacer 1,2. A ver si se muestra el máximo. Vamos a ponerle 3. Ahí está. Me fui demasiado. Vamos a ponerle 2,5. Ahí está. Fíjense que lo que hizo el Infostat fue marcarme el 0. Yo pedí que me marque el 0 y que me marque 2 desvíos. Esos 2 desvíos se ven traducidos en esas 2 bandas que aparecen ahí. Entonces, el 95% de los deberían estar dentro de 2 desvíos de la media. Aproximadamente el 95%, aplicando la regla empírica. En cambio, el 5% restante, aproximadamente el 5% restante, debería estar afuera, o no. ¿Sí? En este caso hay un dato afuera. ¿Sí? A más de 2 desvíos de la media, yo tengo un dato, una observación, que es la observación 15. Si ustedes le dan clic a ese puntito, aparece el 15. Hay que ver cuánto representa esto.
nosotros dijimos que en este ejercicio tenemos una muestra de 21. ¿Sí? La muestra es de 21. Entonces hay un dato de un total de 21 datos. Entonces, lo que podemos hacer es 1 dividido 21 y nos va a dar el porcentaje. Vamos a hacerlo acá. Si hacemos 1 dividido 21 y lo multiplicamos por 100, me dice 4,7. El 5% si lo redondeamos, ¿no es cierto? Entonces, no hay problema. No dudamos del supuesto de normalidad. ¿Sí? Ahora, si este porcentaje era mayor, por ejemplo, un 6%, ahí yo tengo que dudar del supuesto de normalidad, porque eso significa que más del 5% está afuera de dos desvíos. ¿Has visto desde el punto de vista gráfico? Yo tengo el 95, aproximadamente el 95% de los residuos a dos desvíos de la media. ¿Qué significa a dos desvíos de la media? Dentro de dos desvíos de la media. Eso significa a dos desvíos de la media. En cambio, si a más de dos desvíos, que significa por debajo de menos dos desvíos o por encima de dos desvíos, eso significa a más de dos desvíos. Si más del 5% está a más de dos desvíos, ya tengo que dudar del supuesto de normalidad. En nuestro caso, tenemos solamente un dato a más de dos desvíos y uno del total de observaciones representa el 5%. Entonces no tenemos derecho a dudar del supuesto de normalidad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se analiza con este gráfico? Se analiza la homogeneidad de varianza. Y decimos exactamente lo mismo que dijimos en la clase de ayer con el gráfico de residuos comunes. ¿Sí? Se repite el mismo análisis. Hay que dudar del supuesto de normalidad porque se ve que no sería homogénea la variabilidad de los datos. Fíjense que este conjunto es más disperso que este también es más disperso que este, y el comportamiento es que por encima de cero los residuos disminuyen en un punto y luego aumentan, por debajo de cero aumentan, luego disminuyen. Entonces hay un patrón de comportamiento, ¿sí? O sea, la nube de puntos se comporta de determinada manera, por encima y por debajo de cero. Cuando hay un patrón de comportamiento, quiere decir que la nube de puntos crece, decrece, o tiene alguna forma de tipo curvilínea, también puede ser. Cualquier patrón de comportamiento me tiene que llevar a dudar del supuesto de homogeneidad de varianza. Acá vamos a dudar del supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces, este gráfico de residuo estudiantizado versus predicho solamente me va a servir para indagar sobre el supuesto de normalidad y el supuesto de homogeneidad de varianza para el error aleatorio. El supuesto de valor esperado, ¿sí?, que vimos ayer, solamente lo vamos a poder analizar con este gráfico, con el gráfico de residuos comunes. Se marca el 0 y se analiza como hicimos ayer. Yo tengo que ver si los datos están bien distribuidos alrededor de 0. Si están bien distribuidos alrededor de 0, no hay derecho a dudar del supuesto de valor esperado. Si yo veo que por encima de 0 hay más datos que por debajo o viceversa, ahí tengo que dudar del supuesto de valor esperado. ¿Por qué no se analiza el supuesto de valor esperado con el gráfico de residuo estudiantizado? Justamente por eso, porque son residuos que están estudiantizados, están estandarizados. Y ustedes bien saben que cualquier variable estandarizada o estudiantizada tiene como media 0. La variable z de la distribución normal estándar tiene como media 0 y desvío 1. Y la distribución t, la variable t, tiene media 0 también
y un desvío mayor a 1. Entonces, en ambos casos, la media ya está garantizada que es 0. ¿Sí? La media es 0, no hay duda. Entonces, ese supuesto de valor esperado no se analiza con este gráfico de residuo estudentizado. Esto es algo que solo con la práctica lo van a aprender. Es algo que a todo el mundo le cuesta. Es decir, van a cometer el error de analizar el supuesto de valor esperado con este gráfico. O por lo menos la mayoría lo va a hacer. Siempre pasa, todos los años pasa lo mismo. Pero bueno, traten de memorizárselo, ¿sí? Los residuos estudentizados, los residuos comunes, que son estos, me van a permitir, con este gráfico, analizar el supuesto de valor esperado y de varianza. Nada más. Con el gráfico de residuo estudentizado, voy a indagar sobre el supuesto de homogeneidad de varianza y de normalidad. Bien. El otro gráfico, que también vimos la clase pasada, la anterior, la primera, yo ya le había mostrado cómo era el cucuplot. ¿Sí? Vamos acá a gráficos. Acá tenemos cucuplot. Y ya por defecto me está dejando a los residuos comunes. Por defecto me deja los residuos comunes. Entonces, acá yo puedo utilizar los residuos que yo quiera para el gráfico de cucuplot. Puedo usar los comunes o puedo usar los residuos estudentizados. Eso ya queda a criterio de cada uno. Yo voy a usar los residuos comunes y acá por defecto ya me marca normal. Aceptamos. Este gráfico, no sé qué pasó que no me salió. A ver, vamos de vuelta. Estadísticas. Perdón. cucuplot. Perdón. Este es el gráfico de distribución empírica. Acá. cucuplot. No sé por qué no está saliendo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, este cucuplot, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa cucu? Significa cuartil, cuartil. Eso significa que lo que se compara son los cuartiles de la muestra en comparación con los cuartiles de la distribución normal estándar. Si los cuartiles de la muestra se ajustan a esos cuartiles, yo tengo que esperar que la nube de puntos se encuentre bien cercana a la recta de 45 grados. ¿Sí? Es como un análisis de correlación. ¿Sí? Es como que estoy queriendo analizar la correlación entre los cuantiles observados en mi muestra con los cuantiles de la distribución normal. ¿Sí? Entonces, si son similares, si se ajustan, tendríamos que esperar una nube de puntos en forma de línea, que se acerque bastante bien a la línea de 45 grados imaginaria que aparece acá. Acá yo no dudaría del supuesto de normalidad porque se ve, si bien acá se alejan un poquito, no es tan grave, ¿sí? Entonces acá tengo que decir que como el ajuste es bastante bueno, no dudaría del supuesto de normalidad. Es decir, como los residuos se ajustan bastante bien a la recta de 45 grados, no dudaría del supuesto de normalidad del error aleatorio. De hecho, si ustedes miran acá, hay más información todavía. Tienen el tamaño de la muestra y tienen el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,99, bastante cercano a 1. Eso también me da una idea de qué tan bueno es el ajuste a la recta. Pero en realidad no es muy conveniente utilizar este coeficiente de correlación porque no es tan confiable. Es mejor analizar el gráfico, ver el gráfico y ver si se observa algún desajuste, porque incluso con algún desajuste, este coeficiente puede ser alto también. ¿Sí? Entonces no conviene mirar mucho el coeficiente.
¿En qué casos yo tengo que decir que voy a dudar del supuesto de normalidad cuando observo el cucuplot? Por ejemplo, cuando tengo una línea de puntos que presenta un desajuste, como puede pasar una cosa así. Ahí hay un desajuste bastante marcado, ¿no es cierto? Eso significa que hay un sesgo. Entonces, si la distribución tiene un sesgo, quiere decir que es asimétrica. Por lo tanto, no se ajusta a una distribución normal. Entonces, en un caso como este, yo tengo que dudar del supuesto de normalidad. ¿Sí? Nunca vayan a esperar que la nube de puntos esté bien sobre la línea, perfectamente alineado sobre la línea. Siempre va a haber un grado de variabilidad, pero no tiene que ser tan evidente como para... Es decir, para decir que no se sostiene o que dudaría del supuesto de normalidad, yo tengo que ver algo bastante marcado, como esto que dibujé acá. Algo bien que se note mucho. Acá, a simple vista, es bastante bueno el ajuste, entonces tengo que decir que no dudaría del supuesto de normalidad del error. El otro gráfico, el que ustedes ya conocen de estadística 1, es el histograma. Fíjense que yo siempre estoy utilizando los residuos como variable para dibujar el cucuplot, para dibujar los gráficos de dispersión, para dibujar el histograma. Siempre uso los residuos, porque esos son los valores muestrales que yo necesito para indagar sobre los supuestos del error aleatorio. Acuérdense que los residuos de alguna manera estiman a ese error aleatorio. Fíjense que acá, si miro el histograma, aparentemente hay un sesgo a izquierda. Lo que les conviene siempre es agregar acá en opciones de histograma un ajuste a la normal. ¿Sí? Lo que hace el Infostat es trazar una curva de frecuencia que elimine un poco esa variabilidad que podemos ver entre los rectángulos y suaviza de alguna manera la forma de la distribución. Si yo miro este gráfico, diría que aparentemente hay un sesgo, pero no es tan marcado el sesgo. Es como un sesgo leve. Entonces, en realidad, no dudaría del supuesto de normalidad. Yo tendría que poder ver un sesgo bastante marcado para dudar del supuesto de normalidad. Acá es leve, ¿sí? Lo que tengo que mirar es la forma de la curva. Ya no miro el histograma, ¿sí? El gráfico de barras, sino que miro la forma de la curva. Bien, estos son los gráficos que se utiliza para indagar sobre el supuesto de normalidad, el supuesto de homogeneidad de varianza, del valor esperado, y son los mismos gráficos que vamos a ver en la unidad 3 también. Así que una vez que ustedes aprenden bien cómo analizar estos gráficos, ya es suficiente, el resto les sale solo. Entonces, este es el análisis preliminar, ¿sí? Dijimos que el análisis preliminar es como cuando ustedes van al médico y se hacen un chequeo, el médico los observa y puede llegar a decir algo o anticipar algo respecto de cuál es la enfermedad que tienen, ¿no es cierto? Pero si él quiere corroborar o confirmar la enfermedad, les hace hacer un análisis de sangre, por ejemplo. Entonces, lo que salga del análisis de sangre sería la prueba formal para confirmar eso que observó el médico. Bueno, acá lo mismo. Yo con este análisis preliminar, que son los gráficos, me estoy anticipando al cumplimiento de los supuestos. Por eso cuando analizo los gráficos tengo que usar el potencial.
Tengo que decir, dudaría del supuesto de normalidad o se cumpliría el supuesto de normalidad. O sea, no puedo decir que se cumple, ¿sí? O que no se cumple. Tengo que usar el potencial porque para poder decir si se cumple o no el supuesto, yo tengo que hacer una prueba formal. Entonces ahora viene el análisis formal. Vamos a hacer las pruebas. La primera prueba que tienen que hacer es la prueba de Shapiro-Wilks para la normalidad. Es decir, con la prueba de Shapiro-Wilks vamos a confirmar si se sostiene el supuesto de normalidad. Van a estadísticas y van a usar inferencia basada en una muestra, porque la muestra que vamos a usar es la de los residuos, ¿sí? Entonces vamos acá donde dice prueba de normalidad de Shapiro. Y acá, ojo, porque me está poniendo por defecto a la variable, al tiempo. Y yo no necesito la variable, yo necesito usar los residuos. Entonces sacamos esto de acá y colocamos los residuos comunes o cómo utilizar los residuos estudentizados. Aceptamos y acá tenemos la salida. ¿Qué es lo que me muestra Shapiro? La variable es el residuo del tiempo en segundos, el tamaño de la muestra, la media estimada con los datos, el desvío estándar estimado con los datos, el estadístico W de Shapiro, que ese no lo usamos, y el p-valor para la prueba de Shapiro, que es un p-valor unilateral derecho. Pero esto a mí no me interesa, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la metodología de Shapiro. Yo lo que voy a mirar es solo el p-valor. Y ahí tengo que utilizar la regla que aprendimos para el p-valor. Si el p-valor es mayor al alfa, no se puede rechazar la hipótesis nula. Si es menor, rechazamos, ¿sí? En este caso es mayor al alfa. ¿Cuál es la hipótesis que plantea Shapiro? La hipótesis de Shapiro, lo voy a poner acá en el Excel. La hipótesis nula dice que los errores siguen una distribución normal. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna dice que los errores no siguen una distribución normal. Así de simple. Entonces, esa es una forma de plantear la hipótesis, ¿sí? Yo la planteé acá de forma coloquial, escribiendo, ¿no? Con una frase. Los errores siguen una distribución normal, los errores no siguen una distribución normal. O puedo utilizar con simbología, puedo decir la hipótesis nula, que epsilon, ¿no es cierto?, que es el error aleatorio, tiene distribución normal, y la alterna, que epsilon no tiene distribución normal. O puedo usar esa hipótesis también. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que como el p-valor es mayor al alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se sostiene, o sea, se cumple el supuesto de normalidad del error. O sea, que eso que vimos en el gráfico era cierto, ¿sí? Porque cuando yo vi esto y dije que los datos, que los residuos se ajustaban bastante bien a la recta, terminó siendo verdadero, ¿sí? Porque lo acabo de confirmar con la prueba. Lo mismo cuando analicé el histograma. Vi que había un leve sesgo, pero dije que no dudaba del supuesto de normalidad. Perfecto, no hay derecho a dudar porque se sostiene el supuesto de normalidad. ¿Qué otra cosa? El gráfico de residuos estudentizado versus predicho. Este.
solamente vimos un dato atípico, ¿sí? Le decimos dato atípico a aquel que está a más de 2 desvíos de la media. Solo hay un dato atípico que representa el 5%, así que está todo bien, no hay problema. Ahora, si representaba más del 5%, ahí ya teníamos que dudar, ¿no es cierto? Si encontramos más datos atípicos, hay que sumar todos ellos, ¿sí? Por ejemplo, si hay 2 datos atípicos afuera, y arriba también, supongan que había otros 2, 2 más 2, 4, 4 dividido 21, y ahí sacar el porcentaje de datos atípicos. Si ese porcentaje supera al 5%, ahí tengo que dudar del supuesto de normalidad. Pero acá este representa el 5%, entonces no hay problema. Bien, confirmado el supuesto de normalidad. Vamos a utilizar ahora la prueba T para verificar el supuesto de valor esperado. Para poder utilizar la prueba T, ustedes ya aprendieron en la unidad 1 que es necesario el supuesto de normalidad, ¿sí? Que la variable tiene que tener distribución normal para poder hacer uso de la distribución T-student. Entonces, antes de verificar el supuesto de valor esperado, yo siempre primero tengo que verificar la normalidad. Por eso siempre se prueba la normalidad. Y después se prueban las otras pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a ir a estadísticas. Inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. Y acá por defecto ya me está dejando los residuos comunes, ¿sí? Acá sí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá sí o sí tienen que ir los residuos comunes. Acá yo no puedo utilizar los residuos estudentizados. ¿Por qué? Porque en los residuos estudentizados la media ya es 0. Entonces, no tendría sentido hacer eso. Acá yo tengo que utilizar los residuos comunes. Entonces, aceptamos. La prueba es una prueba bilateral, así que la dejamos así como está. Aceptamos. Y acá lo que se mira es, fíjense, la variable. Siempre hay que mirar esto para ver si estamos haciendo bien. Hay que usar los residuos, así que está todo bien. El tamaño de la muestra 21, la media muestral 0, el desvío estándar muestral 1,66. Inclusive tenemos unos límites para un nivel de confianza del 95%. Fíjense que el límite inferior es negativo y el superior es positivo. Eso significa que el 0 está en el medio, está dentro del intervalo. Entonces ya con este intervalo de confianza podemos decir que la media es 0. ¿Sí? O si no, directamente con el p-valor. Fíjense que el p-valor es re alto, prácticamente el 100%. Entonces se concluye en este caso que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo es la hipótesis nula para la prueba del valor esperado? Puedo plantear que la media de epsilon es igual a 0. Que la media de epsilon es igual a 0 contra que no es igual a 0. O si no, puedo plantear así también, que el valor esperado de epsilon es igual a 0 contra que es distinto de 0. Cualquiera de las dos formas está bien. Inclusive lo pueden redactar también. De forma coloquial pueden decir, como puse yo acá, el valor esperado de epsilon es igual a 0 y la alterna el valor esperado de epsilon no es igual a 0. Tienen esas opciones, ¿no? Fíjense de última cuál es la que está usando la profesora, no, pero no hay problema con eso.
Bueno, se sostiene el supuesto de valor esperado, se sostiene el supuesto de normalidad, y ahora vamos a ver el último supuesto, que es el de homogeneidad de varianza. ¿Cómo lo verifico? Para poder verificar el supuesto de homogeneidad de varianza, no vamos a usar los residuos estudentizados, no vamos a usar los residuos comunes. Tengo que utilizar, y eso lávenselo bien, escríbanlo con un resaltador, tengo que utilizar los residuos absolutos. Porque básicamente, porque si vamos a verificar el supuesto de homogeneidad de varianza, la varianza no puede tomar valores negativos, entonces por eso transformamos los residuos y los pasamos a residuos absolutos. Entonces lo que generamos es una variable cuyos valores son mayores a 0, mayores o iguales a 0. Esa variable es la que voy a utilizar para hacer un análisis de varianza. O sea, el ANOVA que ustedes aprendieron, ¿sí? Acá tenemos el cuadrito de ANOVA, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer exactamente esto, ¿sí? Vamos a repetir, vamos a hacer un análisis de varianza nuevo, pero no vamos a poner como variable dependiente al tiempo en segundos, sino a los residuos absolutos. Esa es la particularidad que tiene esta prueba, que se llama prueba de Levene. La prueba de Levene lo que hace es un análisis de varianza tomando como variable dependiente o variable de respuesta a los residuos absolutos. Entonces, para hacer la prueba de Levene vamos a estadísticas y vamos a pedirle al Infostat que me haga un análisis de varianza. En lugar de colocar la variable dependiente tiempo acá, vamos a colocar los residuos absolutos, ¿sí? Fíjense acá. RAB significa residuos absolutos. Llevamos acá y el criterio de clasificación va a ser el mismo que hicimos para este cuadro de análisis de varianza, donde tomábamos al método como variable factor, ¿sí? Así que colocamos al método como variable de clasificación y aceptamos. Acá no le vamos a pedir que me guarde residuos, ni siquiera le vamos a pedir que nos haga comparaciones, ni nada. Acá no tocamos nada, directamente le damos a aceptar y ahí tenemos el cuadro de ANOVA. Este cuadro de ANOVA es la prueba de Levene. ¿Sí? Le voy a escribir acá el nombre, Levene. Con B corta. Entonces, repito, la prueba de Levene lo que hace es utilizar los residuos absolutos como variable dependiente y corre un análisis de varianza, ¿sí? Tal cual como el que hicimos antes, tomando como método, como variable de factor. ¿Qué es lo que tengo que mirar acá? Tengo que mirar el p-valor del modelo, ¿sí? Del modelo hay que mirar. Que en este caso, por una situación excepcional, porque estamos trabajando con un diseño completamente aleatorizado, el p-valor del modelo coincide con el p-valor del método. Pero lo correcto es siempre analizar el p-valor del modelo, no del método, no de los tratamientos, ¿sí? Entonces, el planteo de hipótesis de Levene yo lo puedo plantear así, que sigma al cuadrado 1 es igual a sigma al cuadrado 2, igual a sigma al cuadrado 3, porque tenemos 3 tratamientos. Por lo tanto, la varianza es única. Y la alterna puede decir que al menos 2
son distintas, ¿sí? Lo puedo plantear así. Esta es una opción. La otra opción es decir que la varianza de epsilon es igual a sigma al cuadrado para todo valor de x, y la alterna que la varianza de epsilon es distinto para todo valor de x. Puedo plantearlo así, o inclusive lo puedo plantear en forma coloquial, como también hicimos acá. Puedo decir que la varianza del error, puedo poner aleatorio, es constante. Esta era la nula. Contra que la varianza del error inclusive puedo, en lugar de decir constante, puedo decir homocedástica, ¿sí? Homocedástica, homogénea, todo eso significa lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de que la varianza es constante para cualquier valor de x. Entonces, mirando el p-valor del modelo, tengo que concluir. Acá lo que voy a decir es que como el p-valor del modelo es mayor al alfa, como el p-valor del modelo es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se sostiene el supuesto de homogeneidad de varianza. Bueno, con eso se termina el análisis de los supuestos, ¿sí? La consigna del ejercicio con la que estábamos trabajando pedía que verifique el cumplimiento de los supuestos, pero eso lo podemos hacer solamente con Infostat, ¿sí? Ustedes en el examen le van a dar ya los gráficos y las salidas de las pruebas de Shapiro-Wills o del EBN, ¿sí? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es plantear la hipótesis de cada una de esas pruebas y concluir con el p-valor. Hasta ahora nunca les pidieron que trabajen con el Infostat en línea para rendir, así que quédense tranquilos con eso. El Infostat sí lo tienen que aprender a usar para el trabajo integrado. Bueno, quería mostrarles un poco el ejercicio, que no sé dónde me quedó. El ejercicio resuelto. Bueno, en este ejercicio, este es un ejercicio que está en la guía, que tiene otras consignas en la guía. Yo le cambié las consignas para que pueda ser más integrador, que se pueda ver todo, ¿no es cierto? En este ustedes tienen una base de datos, un cuadro de datos que si ustedes quieren probar para hacer en Infostat, acuérdense que tienen que colocar en dos columnas, una para la variable dependiente
o variable de interés y otra para la variable factor, ¿sí? Entonces ustedes mismos pueden corroborar con el Infostat. Les diría que traten de hacerlo para practicar. Identificar las variables involucradas, especificar el modelo, realizar un análisis preliminar, completar el cuadro de ANOVA, ¿sí? Completar el cuadro de ANOVA, la idea es que ustedes lo hagan con las fórmulas, ¿sí? Con la tabla de fórmulas de la materia, ¿sí? Que es la que estuvimos trabajando ayer, con esas formulitas. Si ustedes miran la teoría, van a ver que la teoría para calcular la suma de cuadrado dentro y la suma de cuadrado entre es diferente de la fórmula que vimos ayer. Me olvidé de explicarles eso, porque la que aparece en la teoría es la fórmula teórica. La que está en la tabla de fórmulas son las fórmulas de cálculo, ¿sí? Que a partir de una serie de demostraciones yo puedo llegar, o sea, con la fórmula teórica, a partir de una serie de demostraciones puedo llegar a la fórmula de cálculo. Se utiliza la fórmula de cálculo porque es mucho más fácil que utilizar la fórmula teórica, ¿sí? Entonces, por eso más que nada. Entonces, usando esa tabla de fórmulas, ustedes completan el cuadrito como hicimos ayer y calculan el p-valor, que el p-valor no va a ser exacto, ¿sí? Va a ser aproximado, ¿no? El que es exacto es el del Infostat. Bueno, tienen la resolución, tienen identificado la variable, el factor, las unidades experimentales, los cuidados que tiene que tener el cliente. Me interesa saber si entienden esto, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el razonamiento que se hace ahí para tomar unidades experimentales homogéneas? Los primeros 6 días del mes y los últimos días del mes se consideran homogéneos porque se piensa que la gente tiene más plata en esos periodos, por el hecho de que cobra, ¿no es cierto?, sus salarios. Entonces, son más proclives a gastar en ese tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces, se considera que el criterio del administrativo es razonable, ¿sí? Después, bueno, tienen la teoría, esto tienen que aprendérselo bien. Eso es teoría. El análisis gráfico, que este es el análisis preliminar para anticiparnos a ver si hay una diferencia de medias o no. ¿Sí? Si habría una diferencia de medias. Acuérdense que hay que utilizar el potencial. Y el cuadro ANOVA, completarlo a mano. Y después compararlo con el que da el Infostat, que si ustedes miran son los mismos valores, lo único que cambia es el p-valor. Después tienen el análisis residual. Fíjense que acá aparece tanto el residuo común como el residuo estudiantizado. ¿Sí? Fíjense que la forma de ambos gráficos es la misma, lo que cambia es la escala. ¿Sí? La escala que tiene, fíjense que los residuos comunes acá tienen 14, 7, 6, 12, o sea, en valor absoluto son valores altos. Y acá como mucho 2, porque recuerden que como está estudiantizado los residuos, tiene una escala más pequeña. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo trazar bandas a 2 desvíos de la media. Acá se ve solo una porque el 2 negativo está muy abajo, entonces nos quedamos tranquilos de que valores por debajo de menos 2 no hay, ¿sí? Hay uno que está justo sobre la línea, pero no cuenta. Entonces acá tienen la explicación de cada uno. Lo que no sé si tienen las pruebas formales, la de Levene. Acá sí, está la de Levene, solo que yo me olvidé de aclararle acá. Yo puse como el P es mayor a alfa, no es posible rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, le remarqué acá que es el p-valor del modelo, ¿sí? Así que ustedes recuerden en la conclusión poner que es el p-valor del modelo el que es mayor al alfa, independientemente que coincida con el método, pero es necesario que ustedes aclaren que es el p-valor del modelo, ¿sí? Y bueno, después el resto está todo explicado. Este cuadrito de Fisher es el que aprendimos ayer también. Nosotros lo hicimos a mano. Fíjense si los profesores lo hacen a mano, me parece que no, porque el año pasado ya creo que ya no lo hacían más a mano. Directamente
usaban la salida del infostat. ¿Sí? Mejor todavía, ¿sí? Mejor para ustedes. Si no, tienen que aprender a cómo hacer las comparaciones múltiples con la matriz esa que vimos. Y por último, elaborar el informe. Recuerden que el test de Fisher, esto es importante y lo aclaro acá con cursiva, que el test de Fisher se hace únicamente si se rechaza la hipótesis nula de la ANOVA. ¿Sí? Porque si no se rechaza, quiere decir que las medias no son significativamente distintas. Entonces no tiene sentido hacer el test de Fisher. El test de Fisher sirve para poder identificar quiénes son las medias más altas y quiénes son las más bajas. Entonces, el test de Fisher solo se hace cuando se rechaza la hipótesis nula. Bueno, esa es una explicación que les di acá. Y con eso termina el análisis. El otro diseño que vamos a ver en la clase que viene es el diseño en bloques. Yo quiero tratar de terminar los diseños para después hacer algunos ejercicios de trabajos prácticos integradores, porque veo que los profesores están tomando eso en los parcialitos. Así que estaría bueno agarrar algún trabajo integrador y resolverlo. Entonces, la clase que viene vamos a ver el diseño en bloques, que es bastante similar a este. ¿Sí? El análisis es el mismo, no cambia mucho. Después el diseño bifactorial, que es el último, ese sí es un poco más difiere un poco más que los dos primeros, así que eso lo vamos a ver seguramente la semana que viene, porque ustedes rinden el 17, según la fecha que pasaron. Tenemos una semana y pico, ¿sí? Así que vamos a meterle pata. Bueno, chicos, nos encontramos el viernes a la hora de siempre. Chau, chau.